Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. En esta ocasión estudiaremos la ética del discurso del filósofo alemán Jürgen Habermas. Este video pertenece a la Cátedra de Ética Jurídica para los grupos 3 y 7 de la licenciatura en Ciencias Jurídicas. Habermas y las éticas procedimentales. Antes de hablar de qué trata la ética del discurso de Habermas, es necesario aclarar que esta es una ética muy especial. La ética de Habermas pertenece a las llamadas éticas procedimentales. Pero, ¿qué son las éticas procedimentales? Bueno, son aquellas que tienen como antecedente más remoto al mismo Sócrates, quien buscaba, a través de su intelectualismo moral, una definición de lo bueno y de lo malo que sea universal, es decir, vigente en todo lugar y en todo momento. Posteriormente a Sócrates aparece Kant. Este filósofo establece un procedimiento para encontrar la definición universal sobre lo bueno y sobre lo malo. Para el alemán, la conciencia y la autonomía de la voluntad de los individuos permitían que éstos pudiesen crear normas morales que se volverían más tarde de obligatorio cumplimiento para todos y todas. En este caso, el proceso de creación de las normas morales y por lo tanto el significado de lo bueno y de lo malo sigue un camino desde el individuo hasta la sociedad, conociendo esas normas morales que, además de crearlas para mí mismo, pueden ser exigidas posteriormente a los demás miembros de la sociedad a través del imperativo categórico y la concepción del deber. Sin embargo, los procedimentalistas más contemporáneos se preguntan cómo encontramos esta definición de lo bueno y lo malo. Se dan cuenta que la postura de Kant respecto al fenómeno de la universalidad de la norma moral no es suficiente. El camino para encontrar el significado de lo bueno y de lo malo debe seguir un procedimiento inverso, es decir, de la sociedad hacia el individuo. Por ello, la creación de las normas morales no debe ser realizada por los individuos de forma aislada, sino por todos los afectados de la norma moral, a partir de un procedimiento racional. Para el caso del filósofo que en este momento estamos estudiando, que es Habermas, este procedimiento racional para encontrar normas morales se va a expresar en el diálogo o en el discurso, el cual debe cumplir con determinados requisitos o determinadas situaciones para ser considerado como válido. Primero, la comunidad universal del diálogo. Antes que nada, debemos entender que Habermas, al emplear la palabra discurso, se refiere a la idea de un debate o de una controversia. Por lo tanto, se resalta de inmediato que el lenguaje tiene un papel importante en este tipo de ética. Es a través del lenguaje como el ser humano puede establecer argumentos racionales. Y como todos compartimos un determinado lenguaje en la sociedad, podemos ser parte de una comunidad universal del diálogo. Esta comunidad será la encargada, a través del discurso, diálogo, debate o controversia, será encargada de construir el significado de lo bueno y de lo malo de forma universal. Para ello, será necesario expresar argumentos. Lo interesante aquí es que se forma una comunidad en donde todos y cada uno de los afectados por la norma moral que se creará en un futuro deben participar en el proceso de su creación. El proceso del diálogo o del discurso. A pesar de lo mencionado anteriormente, no basta con la participación de todos y todas para tener un diálogo. Además, se requiere de un filtro crítico del discurso, por lo que podemos preguntarnos cómo debemos dialogar.
Para ello, Habermas establece que se deben cumplir dos requisitos en todo diálogo o discurso. El primero se refiere a la comunidad universal del diálogo, es decir, que todos los afectados por la norma moral participen. Pero además se requiere que en el proceso exista una especie de concurso sobre quién argumenta mejor lo que se considera correcto e incorrecto. Veamos un ejemplo para entenderlo mejor. Supongamos que se quiere determinar si las relaciones entre personas del mismo sexo son moralmente positivas o moralmente negativas. El primer requisito se cumplirá cuando todos los sectores de la sociedad, incluyendo los afectados por la futura norma moral, participan en el debate que dará origen a esa norma moral. El segundo requisito se cumple cuando cada uno de los sectores involucrados aportan sus argumentos sobre lo bueno o lo malo de este aspecto de la realidad que se desea normar moralmente. La situación ideal del habla. Para que este discurso, este diálogo o esta controversia entre partes tenga argumentos que sean considerados válidos, es necesario que dicho diálogo o discurso cumpla con una característica, la cual es ser un diálogo ideal para la comunicación. No basta con que participen todos, ni que den argumentos, ni que den simplemente argumentos. Se requiere de condiciones específicas para que esa controversia o discurso sea válida. Estas son, primero, la misma oportunidad para todos de emplear actos de habla comunicativa. Todos los intervinientes del discurso pueden hacer uso del habla, ya sea para iniciar el diálogo o continuarlo a través de preguntas y respuestas. Segundo, igualdad de oportunidades para argumentar. Todos los miembros de la comunicación pueden dar sus interpretaciones, sus afirmaciones, razonar o refutar las afirmaciones de los otros participantes de tal manera que toda postura sea argumentada racionalmente y no esté basada en prejuicios. Otro tamiz que debe cumplir este proceso de diálogo de discurso se refiere a las pretensiones de validez del habla. Habermas parte de la idea que los seres humanos, al momento de comunicarnos para llegar a un acuerdo, de forma implícita en nuestra mente, damos por sentado algunas premisas. A estas premisas, Habermas les da el nombre de pretensiones de validez del habla. La función de estas pretensiones es validar el proceso de comunicación que han dado origen a la norma moral. Estas pretensiones son las siguientes. La inteligibilidad. Lo que yo digo y expreso en el diálogo o discurso debe ser entendible para todas las personas que forman parte de la comunidad del habla. Esto quiere decir que no solo hay que hablar el mismo idioma, lo cual resulta lógico, sino que como miembro de la comunidad del habla me veo obligado a que mis argumentos sean entendidos por todos los miembros de la comunidad. Esto implicará que debo modificar mi forma de dar el mensaje para hacerme entender. La verdad. Cuando hablamos con otras personas, damos por sentado que hablamos con la verdad. Esto quiere decir que los hechos y datos que aporto son fiables en la medida en que pueden ser demostrados. La validez moral u honestidad. Se refiere a que los miembros de la comunidad del habla deben actuar de forma honesta. Sinceridad. Además de decir la verdad, se requiere que cuando se exprese lo que se piensa, o mejor dicho, se argumente, el argumento dado por mi persona debe ser o estar de acuerdo a lo que yo pienso y siento en ese momento. De lo contrario, estaría simulando simpatía o malestar por una postura la cual rompe con la situación ideal del habla. En otras palabras, el uso de las falacias en la comunicación está prohibido. En conclusión, Habermas establece que producto de este discurso debe surgir la norma moral para que ésta sea válida y justa.
es necesario cumplir con estas pretensiones de validez, pues estos garantizan que el diálogo será sin distorsiones ni engaños. Sin embargo, hay que hacer una crítica a esta ética de Habermas. A pesar de lo novedoso de su propuesta, Habermas se topa con una crítica. Su procedimiento para la creación de normas morales está basado en un procedimiento ideal, en un deber ser, cuando la realidad dicta que los seres humanos actuamos de manera completamente contraria. En realidad, los interlocutores del proceso de comunicación no se guían por estas pretensiones de validez del habla, sino por el contrario buscan manipular, engañar o imponer sus intereses frente a los demás. Un ejemplo de esto lo podemos ver en la política electoral o en la creación de determinadas leyes o cuerpos normativos. Cuando se habla que se realiza determinada acción política en nombre del pueblo o al beneficio del pueblo, cuando en la realidad se está haciendo todo lo contrario. Caemos nuevamente en el uso de las falacias y de los sofismas. Por lo tanto, Habermas nos propone una forma de crear normas morales. Lo importante aquí no es encontrar fines, como con Aristóteles, que buscaba la felicidad, como con los epicúreos o los utilitaristas que buscaban el placer. Para Habermas lo importante es el procedimiento para encontrar o formular una norma moral. Por lo tanto, la conducta moralmente positiva para Habermas será aquella conducta que esté apegada a una norma moral y que esta norma moral haya sido creada a través de este proceso de diálogo o discurso, donde participen todos los involucrados y donde se establezcan argumentos racionales a través de situaciones ideales del habla y pretensiones de validez del habla. ¿Qué pasa cuando una norma moral no cumple con estas pretensiones de validez del habla? Habermas dirá que esta norma moral puede ser legal, es decir, puede tener existencia como norma propiamente, pero esta no tiene legitimidad o no tendrá hasta cierto punto validez para todos los seres que forman parte de la sociedad. Si, por ejemplo, creamos una norma, ya sea moral o jurídica, que, por ejemplo, busque erradicar música de contenido sexual y dejamos de lado la opinión de los artistas que se dedican a crear este tipo de música, pues esa norma moral, si bien es cierto existirá, dice Habermas, no tendrá validez o no tendrá una legitimidad porque se ha excluido a los afectados de la norma moral. Esto sucedió o puede suceder, por ejemplo, en algunos procesos de pacificación después de un conflicto armado. En esos procesos de negociación de la paz siempre argumentan las partes en conflicto, pero se deja de un lado a la sociedad que ha sufrido daños colaterales producto de ese conflicto armado. Un verdadero procedimiento de paz debe involucrar tanto a las dos partes beligerantes como también a la población civil que se ha visto afectada por las acciones militares de ambas partes. En fin, Habermas propone esta forma de crear normas morales que presentan una cuestión muy novedosa, muy justa, muy democrática. Habermas es un filósofo que busca una democracia radical, una participación del pueblo activo en las decisiones o en las grandes decisiones del país. Sin embargo, establece que el pueblo debe cumplir con un perfil, y es que debe ser un pueblo educado. Si un pueblo no es educado, no podrá argumentar de forma adecuada en este proceso de comunicación, o será una víctima fácil de opiniones malintencionadas que tienen como propósito manipular sus sentimientos o sus emociones sobre determinado tema o determinada norma que se quiera crear. Por eso Habermas dice que el principal camino para empoderar a los ciudadanos y ciudadanas es la educación. Como verán ustedes, la ética de Habermas tiene impacto tanto en la moral
como en lo jurídico y en lo político. Hemos llegado hasta acá con respecto a la ética del discurso de Jürgen Habermas y esperemos que hayan disfrutado y entendido este video. Nos vemos en clases y espero que sigan pendientes del aula virtual para tener más información sobre los temas del curso. Muchas gracias por su atención.